Siendo en este momento las 20 horas 22 minutos, le contamos a la audiencia entonces, y como lo habíamos anticipado al comienzo del programa y en la previa del breve corte que tuvimos recién, nos vamos a poner en comunicación telefónica nuevamente ahora y vamos a estar charlando en este caso con Carla Ojeda, que es integrante de la mesa de trabajo por la ley de reparación histórica postdictadura para travestis y trans, además coordinadora del programa Transsaberes de la UNR y participante de la ONG Comunidad Travesti Trans de Rosario. Bueno, vamos a estar charlando justamente un ratito para hacerle algunas consultas y en este momento ya la tenemos en línea, así que la vamos a saludar. Carla, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches para todas y todes. Buenas noches a toda la audiencia de la radio y del programa. Muchas gracias y gracias ante todo también por tomarte este ratito para ponerte en contacto con nosotros, con nosotras y poder justamente charlar un ratito sobre, entre tantas cosas o quizás que te podamos preguntar, por ejemplo, la ley de reparación histórica, y que nos puedas contar un poquito, ¿no? De qué se trata esto, como para poner en contexto y que también la audiencia pueda conocer un poquito más. Bueno, yo soy integrante de la mesa que trabaja y quien, en conjunto con otras compañeras, siempre trabajando colectivamente, decidimos el año pasado, en febrero, sentarnos a pensar una ley para la comunidad travesti trans, un proyecto de ley para la comunidad travesti trans de la provincia de Santa Fe, por el hecho de que, las compañeras y compañeras, entre ellas yo también, digamos, a partir del año 83, cuando vino dicha democracia para Argentina, después de una dictadura muy cruda, sangrienta, las prácticas que se utilizaban, digamos, en ese momento, en época de dictadura, también siguieron después para nosotros en la democracia. Regían 2 códigos de faltas en la provincia de Santa Fe, donde nosotras éramos perseguidas sistemáticamente y detenidas, y luego de la detención con un brazo opresor de la policía de Santa Fe que se llamaba Moralidad Pública, también con las comisarías de los barrios e incluso con los comandos, en pleno día, aunque no estuvieras ejerciendo la prostitución, se llevaban detenida, y de ahí pasaba a 7, 14, 20, 30, hasta 60 días de arresto por el simple hecho de ser travesti trans y por una cuestión de identidad de género, digamos, ¿no? Hoy lo podemos poner en palabras y esos artículos rigieron hasta el año 2010 aquí en la provincia. Entonces, a partir de ahí, nosotras desde el año 2015 tenemos acceso a documentos públicos que tienen que ver con nuestros prontuarios y nuestros antecedentes, las condenas que teníamos por el simple hecho de ser trans, y entonces pudimos recuperar esa documentación y a partir de ahí pensamos en un proyecto de ley que habla de una reparación histórica postdictadura para las sobrevivientes travesti y trans, y habla de las sobrevivientes justamente porque aún desde el año 2010 que se han hecho estudios, digamos, en cuestiones de relevamientos y de estadística, no cambia todavía el promedio de vida de las travesti trans, que es entre 35 y 40 años. Claro. Bien, bueno, buena introducción la que nos haces como para ir entendiendo un poquito. Preguntarte, ya que estamos en este proyecto de ley, ¿en qué instancia se encuentra dentro de la Cámara de Diputados? Bueno, nosotras estamos muy contentas porque claramente el año pasado, en febrero, arrancamos a proyectar esta ley que no solamente habla de las 2 medias sanción, las 2 medias de sueldo básicos para las compañeras de una manera de reparar, porque cuando hablamos de reparación hablamos de algo simbólico y económico, ¿no? Porque claramente todos los años de vida y la detención y la persecución y las condenas social y política que nos han hecho, eso no se repara con nada, pero sí es cierto que el Estado reconozca todo el daño que le ha hecho a la población travesti trans, la verdad que lo esperamos muy ansiosamente. Nos juntamos en febrero, en mayo empezaron las secciones ordinarias en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, y ingresamos por medio de Matilde Brera, que es una diputada que tiene un recorrido en derechos humanos, junto a las compañeras de toda la provincia. Y también junto al abogado Matías Gómez, que es quien, llevó adelante el proyecto con nosotras, el proyecto de ley. En la actualidad estamos trabajando, colectivamente con compañeras de Reconquista, del Rincón
de Rincón, de Capital Santa Fe, de Santo Tomé, de Venado Tuerto, el sur aquí, y bueno, Rosario también, que digamos llevamos ahí como esta lucha colectivamente a nivel provincial. Y en eso, el año pasado tuvo 2 dictámenes positivos, que uno tiene que ver con la primer comisión, que fue garantía, derechos y garantía, y la segunda fue de mujeres, géneros, mujeres y disidencias. Ujú. Desde el año de octubre del mes de octubre del año pasado, veníamos, digamos, militando la ley, digamos, activando con la ley en distintos espacios. Por supuesto que nos sentamos en universidades, hacemos grabaciones de documentales, seguimos recuperando archivos con documentos de detenciones y prontuario de compañeras. El archivo de la memoria travesti trans de la provincia de Santa Fe juega, digamos, hay un rol importante en este acompañamiento, porque es la que recupera de alguna manera, junto a la mesa, la documentación que necesitamos y acompaña en todo momento, ¿no? Y después, perdón, me fui por las ramas, pero No hay también es problema. importante toda la información requerida. Sí, sí. En octubre del año pasado, nosotros empezamos a activar porque, digamos, como es un proyecto de ley que pide reparación y además tiene que ver con lo económico, por supuesto que casi todos los proyectos que hablan de dinero y de la caja de pensiones, digamos, de la provincia, es como que se traban siempre en la Comisión de Presupuesto y Garantía. Entonces, Presupuesto y Hacienda, perdón. Y entonces este año arrancamos con toda, digamos, desde febrero haciendo actividades, visibilizando lo que es la ley, hablando con diputados, hablando con los que forman comisiones. Esto es una mesa meramente de travestis y trans y no tiene, digamos, cuestiones partidarias, pero sí una orientación y una mirada y un reclamo colectivo que tiene que ver con la reparación. Y el jueves de la semana pasada obtuvimos dictamen positivo también de esa comisión, que para nosotras no solamente es un orgullo porque, digamos, de alguna manera vamos avanzando con el proyecto de ley, sino que también lo que buscamos es una justicia, que es la que necesitamos. Tal Totalmente. cual. Y te quería preguntar en relación a eso, ¿cuántas instancias más quedan pasar para que efectivamente después ya entre el proyecto, digamos, a discutirse en los recintos, entiendo, ¿no? Bueno, en principio nos queda que esto que le llamamos todos cámara baja, como está establecido en el Parlamento de Santa Fe, que es la legislación de diputados. Nos queda la próxima comisión, que es la de constitucionales y leyes, que es donde se regula, digamos, la ley y entra dentro de lo que tiene que ver la Constitución y las leyes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, luego pasa una sesión ordinaria donde están todos lo que votaron, que dieron dictamen, más el resto de diputados que están en otras comisiones y que también son senadores y votan por la media sanción. O sea que logrando eso, luego nos queda obviamente la trayectoria de 4 comisiones más, pero ya de legisladores senadores, que es la Cámara Alta. Pero es un gran avance enorme para nosotras, porque además, digo, ¿quién puede no reconocer, digamos, todo el daño que le han hecho a la población travesti trans? Y también, obviamente, una de las cosas que pedimos es que legislen para todes. Y en ese todes estamos nosotras como colectivo travesti trans. Basta con solo mirar la documentación que hemos recuperado y basta con mirar aún el promedio de vida que tiene la población travesti trans para votar y decir, sí, las compañeras tienen que ser reparadas. Este colectivo, esta población tiene que ser reparada porque eso implica vida. Implica no solamente reconocer el error de un Estado, sino también implica vida, alargar esa vida, porque hay muchas compañeras que aún siguen prostituyéndose, viven con lo básico, con lo muy poco que tienen, ni siquiera con lo básico, porque no llegan a la canasta básica con lo que ganan. Muchas están enfermas, muchas están dependiendo a lo mejor de un programa de ayuda social, y la verdad que, bueno, no da para más. Este reconocimiento tiene que seguir adelante, tiene que mirar los diputados, las diputadas que vivimos por al margen de los derechos incluso que tienen el resto, porque tenemos cupo, tenemos matrimonio igualitario, recién nos reconocieron en el año 2012 como sujeto de derecho como con la ley de identidad de género, pero eso no nos garantiza de que este promedio de vida deje de suceder, porque aún en la actualidad sigue pasando que compañeras se mueren muy jóvenes.
Sí, total, Claro. es como, bueno, los resabios, ¿no? De, como vos bien decías, de ese estado, ¿no? Que no estuvo presente y que de hecho mantenía los márgenes. Bueno, es una manera, ¿no? De, como vos bien decías, también esto, considerarlas sujetos, digamos, como todes, y poder vivir en condiciones dignas, ¿no? Y sí, exactamente, porque además hay una cuestión que tiene que ver, incluso puedo hablarte de todo un poco, por supuesto, pero en la actualidad, vos imagínate que para una persona civil, digo civil, nosotros somos civiles también, por supuesto, pero me refiero a esos derechos que no fueron Ujú, garantizados para las claro. compañeras, para la población travesti trans, que para una persona, digamos, de común de la gente, donde tiene 40 años, le es bastante complicado entrar al mercado laboral, un trabajo registrado. Imagínate con el plus, y digo Ujú, plus porque es otra identidad que aún recién, digamos, se está reconociendo en distintos sectores sociales y que tiene que ver con la identidad travesti trans, con las personas travesti trans, lo difícil que es poder conseguir un trabajo registrado. ujú, En la Claro. actualidad, por supuesto, también podemos hablar del cupo laboral travesti trans y la implicancia que tiene esa política pública. Pero la gente no se pone a pensar, o al menos en el montón de la gente que, sí, por sí, el ejemplo, tiene grueso. el poder, digamos, de poder tomar o emplear a una travesti o Ujú, trans, de que por qué existe un cupo laboral trans, claro. para qué existe un cupo laboral trans. O sea, enseguida cuando estas noticias surgen, que vienen de una lucha colectiva social, digamos, desde las travestis y trans, luego aparecen automáticamente en los discursos de odio. Y en esos Ujú, discursos de odio, detrás vienen las acciones también, que no es emplear a compañeras, por ejemplo. ujú. Claro. Sí, totalmente. Muy claro todo lo que nos comentás, Carla, respecto a esto. Y bueno, me parece que un gran trabajo el que vienen realizando, no es menor, y que esto se pueda efectivizar, ¿no? Y que se pueda convertir finalmente este proyecto en ley es sumamente importante, ¿no? Para lo que viene de aquí en adelante, quizás. Uno a veces dice, bueno, han pasado ya mucho tiempo, ¿no? Y hay un montón de cosas que no se han podido cubrir o sostener, digamos, en todos estos años O Garantizar. y garantizar. garantizar, Claro. claro, en pos de que, bueno, de aquí en adelante, con todo el trabajo que vienen realizando, esto pueda cambiar. Por lo menos y por lo pronto uno cree para las próximas generaciones, ¿no? Que también es importante todo lo que uno hace pensando en el futuro también. Exacto. Tiene mucho que ver, tiene muchísimo que ver, porque en realidad también es algo que sucedió y que en la actualidad, si no tenemos acceso a determinados derechos y que no están garantizados aún, porque también hay otra cuestión que tiene que ver con los gobiernos de turnos, que lo que nos sucede también se trata de, a ver, tenemos, y hablo de todos en general, Ujú. Ujú, digo, hay una cuestión que a veces las leyes se dan, se ujú, luchan, se militan, se llega a una promulgación y luego cuesta implementarla. claro. Pero no de parte nuestra, porque somos nosotras quienes llevamos adelante esto y también que tiene que ver, vuelvo a repetir, nosotras nos supimos construir esta cuestión de lucha colectiva y de que hablamos siempre de una identidad paraguas, como hablamos también del transfeminismo, digamos que tiene que ver con, bueno, te estoy hablando de todo al final, pero es así, digo, Sí, tiene por porque supuesto. todo se relaciona. Claro. Digo, nosotras las travestis y trans hablamos de una identidad paraguas, tenemos una escritora que se llama Morena García, muy sabia, muy genia, que habla de una identidad paraguas, que es una identidad que abraza Ujú, y que acoge a todas las demás identidades. Esta cuestión de nada, pensamos también en las personas cistas, pensamos en las personas negras, pensamos en las personas, en las cuerpas gordas, en las identidades no binaria y todo lo que tiene que ver no solo con la disidencia sexual o de diversidad sexual, sino también con el resto que también a veces quedan por fuera y en los márgenes y sabemos que tenemos que sumarnos, como así sumarlas a nuestras luchas sociales. Me parece que es eso. sí, totalmente. Eso que por momentos se escucha con la palabra interseccionalidad, ¿no? Decir, bueno, sabemos que fuimos criados, criadas, digamos, en una cultura súper, digamos, normalizadora, ¿no? Con un modelo específico, tanto de mujer, en este caso muy binario, ¿no? Y que, bueno, muchos y muchas quedamos por fuera de esos márgenes. Y bueno, esta cuestión de poder unir las luchas y esa fuerza permite que también que los mismos colectivos se potencien, ¿no? Tal cual, tal cual. Nosotras creemos muchísimo en eso. Digo, una vez que
Vos, bueno, fíjense ustedes que a partir de que nos reconocieron, digamos, como sujetas de derecho, con esto de los derechos y las responsabilidades, cómo a partir de ahí se comienza una lucha, digo, masiva que tiene que Ujú, ver con lo federal en toda la Argentina y que aún en algunas provincias todavía cuesta muchísimo que se pueda reconocer, digamos, esta cuestión de los derechos básicos que tienen que ver con el trabajo, con la vivienda, con la salud, donde aún todavía no están garantizadas, digamos, cuestiones que tienen que ver incluso con lo judicial, el no reconocimiento de los travesticidios sociales, que le ujú, llamamos nosotras, que puede suceder por acción o por omisión, y que tiene que ver que cómo el Estado a ujú, veces y desde lo judicial se ningunea o se trata de que le ponen cualquier otro calificativo y cualquier otra carátula a los travesticidios que son sociales, porque, o sea, existen estos crímenes de odio que aún hay compañeras que por supuesto no tienen, aún muertas, no fueron reconocidas y que fue ujú. un travesticidio, digamos, que tiene que ver con un odio a la identidad de género, que tiene que ver con esto de que quedan en los márgenes, ni siquiera con un femicidio, si no le ponen un asesinato de una persona y tal. Bueno, digo, hay un montón de Ujú, trabajo que se viene haciendo, que es enorme, y que creo que en algún punto Argentina es vanguardia en esto, digo, la provincia también, que es ejemplificador y que está buenísimo que podamos abrazar con toda Latinoamérica, con las travestis gitanas del mundo sería, porque es así, con una sí. identidad que no fue nunca reconocida y que tan poco que comenzó esta lucha tan enorme, que si bien estaba desde antes, Ujú. desde ya, yo Ujú. hablé de la posdictadura y de la dictadura misma también, cuántas personas que quedaron en el camino, compañeras que han quedado en el camino tratando de llegar a una identidad, incluso un reconocimiento de la identidad, y que no lo pudieron ver, pero que bueno, hoy estamos nosotras para ver estas realidades que tienen que ver con la lucha colectiva. Totalmente, totalmente. Que déjame preguntarte, en relación a este proyecto de ley que están llevando adelante acá en la provincia, tengo entendido que también hay uno a nivel nacional. Puede ser, digamos, ahí, eso es así, Muy bien. digamos, existe, digamos, son compatibles, ¿cómo es? Ahí está, muy bien. Bueno, mira, hay en realidad en Buenos Aires existen, digamos, con más o menos como unos 8 proyectos dando vuelta, proyectos de ley, pero que todavía ni siquiera han pasado una primer comisión de diputados a nivel nacional, estoy hablando, ¿no? Bien. Serían como, dentro de sus artículos son todos distintos, y bueno, y también tiene que ver porque hubo, que eso claramente debe, para nosotras es que se han sentado personas que piensan para nosotras, pero no con nosotras sentadas en Ujú, esa mesa, pensando o, digamos, escuchando la voz de una travesti trans. Y entonces eso hace también que tenga que ver que queden trabados proyectos. Y también hay una cuestión ahora, en la actualidad, nosotras igual estamos adheridas ahí, digo, porque hay una diferencia entre el proyecto de nación, los proyectos de nación que se quiere unificar, que quede uno solo, para que pueda, digamos, tomar curso y que pueda avanzar. Y eso sería una ley a nivel nacional, un ujú, proyecto de ley a nivel nacional. Ahora, hay una cuestión de que nosotras no es porque somos divinas acá en Santa Fe, quisimos hacerlo sola, no, no, nosotras en la actualidad tenemos parte de una población que son muy poquitas las compañeras mayores de 55 que entraron en una reparación y un reconocimiento que tienen que ver con una ley que ya existía para las personas que fueron apresadas en época de dictadura, bien. que fueron muchas personas que fueron, digamos, desaparecidas y los que quedaron los familiares o que tuvieron detenciones, los presos y los crímenes de lesa humanidad, que estuvieron, digamos, torturados en dictadura. Entonces esa ley se hizo un nexo trabajando también colectivamente en el gobierno anterior, y reconocieron a las compañeras dentro de esa reparación y en la actualidad, por supuesto, viven mucho mejor y están reparadas. Ya te digo, no solamente la implicancia que tiene de que puedan llegar a tener, digamos, este tipo de reparación con 2 mínimas de sueldo, digamos, y también con esos recibos también poder alquilar una buena casa, Ujú, poder atender la salud que sea más integral, digamos, para nosotras. Digo, hay una cuestión que tiene que ver que se diferencian quizás de los proyectos que están presentados en Buenos Aires y que está, digamos, ya
digamos, en una tercera comisión, que es lo que contaba antes, y tiene un avance tremendo en tan poco tiempo. Claro. En el término de un año, digamos, pasado 3 comisiones, y tiene que ver con esto de la lucha. Entonces, nosotras nos hemos unido con las compañeras para armar una a nivel nacional, y bueno, lo que salga primero, bienvenido va a ser, porque nada, la necesidad del colectivo es a nivel nacional también, y por supuesto que también estamos activando y en contacto y articulando cosas con otras provincias también para que se pueda copiar este proyecto de ley que está muy bueno y que habla no solo de las 2 medidas de sueldo, sino también la cobertura de IAPO, que una persona, un hijo, un hije, un pariente, si nosotras nos morimos, puedan heredar esta política pública, puedan acceder también. También habla de que sea compatible con, no sé, una pensión o una pensión por ayuda crónica, o estar en algún programa que tiene que ver con ayuda social también, que sea compatible, digamos. Tiene varios artículos que fueron creados por las compañeras y que son importantes a la hora de que esta ley se dé. Sí, aparte pienso, digamos, como vos bien decías, salga uno u otro, en cierto modo le va a dar fuerza al otro, ¿no? Al que todavía no está saliendo, digo, para que salga, en ese caso también. Exactamente, y además tiene que ver con esto, de que hablaba antes, no sabemos trabajar de otra manera. Digo, acá no hay, digamos, egoísmos, más allá de los proyectos que tienen que ver, ya te dije los motivos, porque hay tantos también. Digo, hay una cuestión que es colectiva y que nada, vamos transmitiendo y lo vamos haciendo también. Y después hablando siempre de esto, ¿no? Pensando, ni mis compañeras ni yo nos ponemos en el lugar de la víctima, ¿no? Sí hay un reclamo que tiene que ver con un sistema que nos expulsó, pero además no solo que nos expulsó, sino que también nos apresó, que nos condenó y que meramente fue una violación a los derechos humanos de la colectiva Travesti Trans en su momento. Entonces, reconocer que un Estado reconozca este error tan grande que ha cometido con nosotros y que se ha llevado vidas, tiene que ver justamente con eso, con buscar la justicia para el colectivo Travesti Trans, esa cuestión, porque hablamos incluso todos los 24 de noviembre, ¿no? Y de los 30.400 en la actualidad, porque hay verdad, hay memoria, pero nos falta la justicia. Y la justicia va a suceder cuando el proyecto de ley de reparación histórica sea ley. Buena la charla y toda la información que nos has compartido en este ratito, Carla. Agradecerte de nuestra parte muchísimo por comentarnos un poco, por traernos un poco más de información sobre esto. Seguramente aquí estaremos atentos y atentas a cómo se va desarrollando. Esperemos prontamente pueda salir esta ley, que viene ni más ni menos que a reparar mucho daño que ya se ha hecho durante el paso del tiempo, ¿no? Así que agradecerte mucho por esto, y seguramente si en otra oportunidad tenemos la posibilidad de charlar sobre este u otros temas similares, te vamos a estar comunicando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por comunicarse conmigo, y también, por supuesto, cuando ya esto sea ley, vamos a ir a festejar todo a Capital Santa Fe. Todas las radios, todos los medios que nos acompañaron y todos los que nos hicieron notas. Buenas noches para todos. Buenas noches, un abrazo, gracias. Bueno, charlábamos entonces un ratito con Carla Ojeda, decíamos, integrante de la mesa de trabajo por la ley de reparación histórica postdictadura para travestis y trans. Además decíamos que es coordinadora del programa Transaberes de la UNR y participante de la ONG Comunidad Travesti Trans de Rosario. Muy buena toda la información que nos brindó. Sí, un logro, digamos, muy interesante el que cuenta, bueno, pero el que están llevando adelante, y es súper importante entender, como Carla decía, la existencia de las leyes que ya hay, ¿no? Desde la identidad de género, del cupo laboral, digamos, entender la realidad de este colectivo que tiene que ver ni más ni menos con un promedio de vida de 35-40 años, digamos, y que tiene que ver con las condiciones de vida a la que les expone un Estado, ¿no?, que no reconoció durante muchísimo tiempo sus identidades, que los mantuvo en los márgenes, ¿no?, sin derechos, y que tuvieron que construirse, ¿no?, y sobrevivir a ese Estado, ¿no?, en el que no les ofreció ninguna garantía de ningún tipo, ni de salud, ni de trabajo, ni de educación, y demás. Entonces, bueno, acompañar estas luchas, entenderlo,
es fundamental para que justamente cobre fuerza y exista esto. Creo que Sí. pienso tipo en una reparación un poco en doble sentido, ¿no? Es decir, bueno, para quienes están, que se tenga ese reconocimiento, y después para quienes vienen, saber que eso que pasó no estuvo bien, Claro, ¿no? sí, sí, es muy bueno esto, aclararlo, me parece que está fenomenal que podamos charlarlo aquí también, y seguramente vamos a estar atentos y atentas a lo que ocurra. Esperemos esto se pueda finalmente convertir en ley. Y bueno, y cuando eso ocurra estaremos también informándolo y estaremos comunicándonos nuevamente si es posible, por supuesto con Carla o con algún otro integrante con quien podamos charlar justamente sobre el tema.